Bueno, continuamos con la explicación del archivo. Entonces vamos a ver lo del resumen ejecutivo. Aquí a la derecha salen los puntos que hay que desarrollar en este resumen ejecutivo. Entonces yo aquí tengo en un proyecto ese resumen ejecutivo, un ejemplo. Mire, resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo tiene un objetivo que se persigue en la puesta en operación del proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mire, aquí hay un objetivo grande. Eso no hay que hacer objetivos simples, sino tratar de hacer un ejemplo de un objetivo que valga la pena. Por ejemplo, en este decía crear un plan de negocio que permita establecer la perspectiva para el trabajo de la empresa de ustedes, ¿sí? Eh, que se llama o que se denomina de tal manera. Está encaminada a fortalecer y promover la práctica o el desarrollo del trabajo que ustedes vayan a desarrollar, ¿sí? Eh, y entonces que se va a incluir a los niños, a los jóvenes o a las personas o a la población que ustedes vayan a dirigirse. Entonces, todo el objetivo explicadito, ¿sí? Explicadito. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer con ese objetivo? Y hacer unos dos o tres objetivos ahí, o hacer varios. Y luego vienen los objetivos específicos. Mire, ahí hablamos de objetivos generales y objetivos específicos. Casi en todo hay que colocar objetivos. Entonces aquí los objetivos específicos eran que a continuación se plantean parte del principio básico de la globalización del aprendizaje contemplado en la ley tal, lo mismo que ahora, y hacer las mismas cosas y decir que en atención a las necesidades e intereses de la población, entonces se establecen los siguientes objetivos. Entonces, aprovechar el fenómeno de transferencia, estimular, fomentar, capacitar a las personas, promover, hacer otros objetivos, ¿listo? O hacer los objetivos que hay planteados. Mire que hay varios objetivos, mire toda esa cantidad. Este es un proyecto que yo hice en el SENA también hace mucho tiempo, pero mire que no ha cambiado, tienen todos los mismos puntos. Luego vienen las actividades económicas a las que se dedicarán. Miren ustedes que aquí en el proyecto, aquí también viene, aquí dice la actividad económica a la que se dedica, a la que se va a dedicar. Entonces, actividades económicas a las que se va a dedicar la empresa que usted va a crear, las necesidades del mercado a satisfacer, el mercado objetivo, potencial del mercado, ventajas, propuestas, todo lo que hay ahí todo lo que hay ahí son puntos a desarrollar dentro de ese resumen ejecutivo. Entonces, por ejemplo, miren acá en el ejemplo, resumen ejecutivo, actividades económicas a las que se va a dedicar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en esa empresa? Luego luego dice la empresa, el objetivo es plasmar y componer espacios productivos en la parte ética, moral, que dé oportunidades de inclusión, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, la inclusión. La inclusión se refiere a mucho tipo de población. Hay poblaciones de necesidades especiales, etcétera, etcétera. Bueno, dice aquí que la idea principal del proyecto es enseñar a las personas, en ese caso sería prestarles un servicio de electricidad, qué sé yo, bueno, o de lo que ustedes vayan a hacer. Ahí se habla bastante de eso. Luego viene necesidades del mercado a satisfacer. Entonces, ¿qué necesidades presenta la comunidad y ustedes qué le van a ofrecer? ¿Sí? Eh, y por qué, o sea, qué situaciones de problemas tiene la comunidad, por qué problemas hay, cómo están enmarcados esos problemas y entonces por qué ustedes van a ayudar ahí en ese sector para mitigar ese tipo de problemas sociales pueden ser. ¿Cuál es el mercado objetivo? Indicadores financieros. Entonces aquí habla de la tasa interna de retorno, el TIR. Entonces, ya comienzan ustedes a hablar de la liquidez, del periodo promedio. Bueno, es decir, estos indicadores
esos indicadores ustedes no los hacen con valores que ustedes inventen, no. Resulta que aquí les muestro el archivo nuevamente. Les muestro que les muestro el archivo desde el origen. Aquí, por ejemplo, donde dice presupuesto de ventas, cuando ustedes hacen los presupuestos de ventas salen un poco de cuadros, miren, mire, presupuesto de ventas, abren un título aquí, por ejemplo, dice estructura del mercado de unidades, entonces ahí hay un cuadrito, entonces ustedes esos cuadritos los llenan, por ejemplo, qué es el producto que van a ofrecer, el mercado potencial de clientes, consulta anual per cápita, venta de unidades de año. Entonces, esto a veces lo pueden llenar. ¿Cuál es el producto que van a ofrecer? Mm, el mercado de clientes. Supongamos que ustedes hagan eso y llegan y hacen la capacidad de mano de obra. Entonces abren otro cuadrito. Entonces, ¿cuál es el producto? Las horas de trabajo, las unidades por hora. Bueno, todo ese tipo de cosas del cuadrito ustedes lo van llenando. Resulta que cuando ustedes van llenando esos cuadritos, los cuadritos de la derecha se llenan solos. ¿Me hago entender? Ustedes no tienen que llenar estos de los cuadros de la derecha. Cuando ustedes llenan estos cuadritos de ventas, ellos se van llenando solos a este lado. Entonces, los cuadros que usted necesite, este cuadro que ustedes llenan acá, en el resumen ejecutivo, acá, a este cuadrito, a veces cuando esos cuadritos se llenan solos, ustedes lo que hacen es copiarlo y pegarlo ahí, ¿sí? Bueno, luego viene el margen de contribución del punto de equilibrio. También esos cuadritos, cuando ustedes llenan los de las ventas, los cuadros de las compras se llenan solos, porque eso es un programita, entonces no es sino copiar los cuadritos. Vienen más títulos. Por ejemplo, ya empieza la introducción del trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, que era de deporte, decía el deporte, contacto y no contacto, compuesto de diferentes disciplinas. Bueno, ustedes podrían colocar, por ejemplo, ejemplo, la electricidad tiene diferentes formas de utilización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces van hablando de ello un poquito. Van hablando de toda esa parte de electricidad, el trabajo en equipo, y entonces hablan del respeto, de la responsabilidad, de la honestidad, del compromiso, del cumplimiento. Luego viene la iniciación y estimulación del proyecto, entonces hablan, por ejemplo, que el proyecto se ocasiona como la utilidad de trabajo de clase dentro del ambiente académico denominado electricidad o tecnología en electricidad. Bueno, sea como un ejercicio semestral, anual, bimestral, como ustedes lo vean, y como un trabajo de grado originando la eventualidad y posibilidad de negocio en el sistema económico, información general de la empresa y su entorno, entonces justificación y antecedentes del proyecto. Hablan de la justificación y los antecedentes del proyecto. Que en ese caso la justificación pues tiene que ver con la vida social y cultural, que es la razón para el desarrollo del proyecto, tanto de la electricidad como de la inclusión, como el cuidado del medio ambiente. Bueno, todo ese tipo de cosas lo hablan. Pueden hablar bastante de eso ahí. Tienen que incluir varios temas, varios temitas que ustedes tengan que ver con la parte social, etcétera, etcétera. Mire todo lo que se habló aquí. Se habló muchos temas. Luego viene la realidad del problema, o sea, planteamiento del problema. Ahí sí ustedes van a plantear el problema. Entonces, por ejemplo, aquí yo investigué por ejemplo, investigué el Programa Nacional de Unidades para el Desarrollo de Colombia, propuesto a través de la Mesa Interagencial desde Soacha, Cundinamarca. Entonces investigué una empresa del gobierno y del Estado, entonces donde ellos hablan de erradicación de la pobreza, de un poco de cantidad de cosas que tienen que ver con la población.
y ya uno habla que porque aquí hay conflicto armado, que porque no sé qué, que porque hay violencia, que porque hay muchas cosas así, entonces que por eso es necesario trabajar en tal proyecto. Entonces ya este tema es larguísimo, esto, hay tasas de estadísticas, bueno, cosas así. Eh, Todo esto ya es ese solo puntico, mira, todo ese solo puntico. Entonces vamos a hablar de otro punto aquí en adelante.